Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy tenemos un video especial porque se celebra el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Así que sin más rollo, comenzamos. Y llegó otro 23 de abril, y como cada año se celebra el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, que pretende fomentar la lectura, ayudar a la industria editorial y también poner el tema en la mesa de la propiedad intelectual para evitar los plagios y que se respeten los derechos de los creadores. Este festejo nace gracias a la iniciativa del escritor Vicente Clavel Andrés. Posteriormente, la UNESCO va a retomar esa idea y la va a extender a través del mundo, y en la actualidad son más de 100 países que festejan este Día Internacional del Libro. ¿Y por qué el 23 de abril y no cualquier otro día? Bueno, porque ese día se conmemoran las muertes de tres grandes escritores de la literatura universal: William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra, Inca Garcilaso de la Vega. Los tres murieron en 1616, aunque hay algunas discrepancias en cuanto a las fechas, ya que, por ejemplo, William Shakespeare murió un 23 de abril de 1616 según el calendario juliano, que en el calendario gregoriano sería el 3 de mayo, y Miguel de Cervantes murió el 22 de abril y fue enterrado hasta el 23, por eso es que se pone como si fuera el 23. Obviamente eso a nadie le importa, así que siguen diciendo que es el 23, y es por eso que el día de hoy les voy a hablar de uno de mis libros favoritos. Pero antes de eso tengo que confesar que cuando yo era una niña no me gustaba leer absolutamente para nada. A mi mamá le costaba muchísimo trabajo que yo me animara a leer, aunque en la escuela me dejaban los 10 minutitos de lectura diaria, pues a mí no me gustaba. Sí había yo leído algunas cosas que había sacado de la biblioteca, pero en realidad no fueron muchas. Recuerdo La medicina de Jorge, por ejemplo, o algunos libros del Rincón de la SEP, pero pues no me gustaba. Posteriormente, cuando a mi hermano le prestan un libro y yo veo que lo lee con tanto ahínco, pues me animé y lo leí. Aunque no era apto para mi edad, ya estaba yo en la secundaria, pues lo leí, me gustó y fue el pretexto para comenzar ese gusto por la lectura. Ya cuando estaba en el bachillerato, mi profesor de orientación educativa organizó un círculo de lectura. Nos pidió que compráramos cada uno de nosotros un libro y cada semana teníamos que ir prestándolo a otro compañero para que leyéramos pues muchos libros. Éramos alrededor de 40 personas y fue un gran experimento, y ese fue el pretexto para que yo tomara la decisión de estudiar lingüística y literatura. Y bueno, ¿y cuál era ese libro? Pues es este que tengo aquí atrás, que se llama Dolores Claiborne y es de Stephen King. Si tú nunca has escuchado hablar de Stephen King, estoy casi segura de que por lo menos habrás visto una película inspirada en alguno de los libros que él ha escrito, ya que se han llevado a la pantalla grande muchas de sus obras. Es considerado el maestro del terror y del horror sobrenatural en la literatura, y aunque para algunos que son muy puristas no lo consideran un gran escritor, creo que tiene muchísimo mérito porque se ha consolidado como uno de los grandes vendedores de libros y que también han sido pretextos para poder acercarnos a la literatura contemporánea y después entrar a la literatura universal. Algunas de las películas basadas en los libros de Stephen King han sido muy famosas, como El Resplandor, It, Cementerio de Mascotas, Carrie, La Milla Verde, o creo que en Latinoamérica se llamaba Milagros Inesperados. Incluso Dolores Claiborne tiene una adaptación cinematográfica. Hay algunas diferencias en cuanto a los libros con las películas, pero sí son muy valiosas porque en las películas podemos ver obviamente efectos y otras cosas que en el libro se pueden describir, y bueno, tiene su parte interesante. Para empezar, Dolores es el nombre de la protagonista de esta novela. Ella es una ama de llaves de una señora rica que se llama Vera Donovan y está en la comisaría declarando sobre la muerte de su patrona, ya que es la principal sospechosa de asesinato. Desde el principio la novela tiene algo que llama la atención, porque Dolores está hablando con la gente en la comisaría y cuando nosotros leemos no podemos leer lo que ellos le dicen, solamente intuimos qué es lo que le han preguntado, qué es lo que le han dicho, pero sí podemos entender toda la historia. Entonces, esa es una parte interesante desde el principio.
Segundo, la misma Dolores nos va a hablar sobre la estructura narrativa del libro. Y dice, yo no voy a contar la historia de adelante hacia atrás, ni de atrás hacia adelante, sino que la voy a empezar desde la mitad y de ahí iré hacia ambos lados. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tiene una estructura in media res, es decir, que vamos a iniciar justo a la mitad de la historia y de ahí los personajes o el narrador va a ir hacia el pasado y hacia el presente, donde estamos colocados en el principio de la novela. Y va a ser muy interesante. Y el tercer punto, que es más interesante todavía, tiene que ver con la trama, porque Dolores se va a declarar inocente de la muerte de Vera, pero se va a declarar culpable de haber asesinado a su marido 30 años antes durante un eclipse solar. Y a partir de esta declaración vamos a conocer la historia de Dolores con George, su marido y sus 3 hijos, y también la historia de Dolores con Vera Donovan. Y aunque parecen que son 2 momentos diferentes y 2 historias distintas, en algún momento una va a incidir sobre la otra, sin lugar a dudas. También vamos a conocer a Dolores como un personaje muy fuerte, pero muy impotente, hasta el momento en el que ella decide hacer algo. El mismo Stephen King ha dicho en alguna ocasión sobre esta novela que es la historia de lo que una mujer puede hacer por cuidar a sus hijos y por salvar a sus hijos. Entonces, vamos a conocer las razones que tuvo Dolores para asesinar a George, cómo lo hizo, cómo se le ocurrió y bueno, más cosas. Y del lado de Vera también vamos a ver a un personaje fuerte. También es una mujer, digamos que no tiene tantos sentimientos, es muy dura, es muy fuerte, enérgica, necia en algún momento, y cómo va a ir también cayendo en decadencia. Pero de Vera me gusta mucho una frase que le dice a Dolores en alguna ocasión. A veces hay que ser una perra indomable para sobrevivir. A veces ser una perra es lo único a lo que una mujer puede aferrarse. Y ahí se resume toda la idea de la novela, de qué va. No les voy a contar más para que ustedes se animen a leerla. Para redondear esta historia, lo que hace Stephen King es hacer un álbum de recortes al final del libro y es muy interesante. ¿Qué es esto? Bueno, como si nosotros escribiéramos una historia basada en una historia real y pusiéramos al final todas las notas periodísticas acerca de los sucesos que tienen que ver con esta historia. Y eso le va a dar mayor realce y mayor verosimilitud, porque aunque también son inventadas, también son ficción, uno encuentra como el hilo de la historia y decir, ahora sé qué pasó antes, o qué pasó durante, o qué pasó después, y pues no, uno cree que es una historia que realmente sí sucedió. En cuanto al vocabulario, utiliza un vocabulario coloquial, sencillo, algunas palabras altisonantes, sí, creo que es apto para adolescentes a partir de los 16 años y pues no van a tener dificultad para poder entenderlo. En cuanto a la estructura, ya lo habíamos mencionado, es in media res, es decir, a la mitad de la historia y de ahí para ambos lados. Y pues creo que no tiene complicación, se lee muy fácil, es muy sencillo, muy ligero en ese sentido. A lo mejor la temática es algo un poco fuerte, sobre todo por la época que estamos viviendo, que se han visto mucho este tipo de cosas. Y pues creo que es una buena recomendación para poder iniciarse en esta parte de la lectura. Incluso Stephen King creo que tiene muy buenos libros que de repente podemos leer y nos pueden gustar mucho. ¿Por qué recomiendo este libro? Bueno, desde mi perspectiva, creo que es una historia que te atrapa. Desde el principio, cuando Dolores se declara culpable de haber asesinado a su esposo, tú quieres saber qué fue lo que pasó. También quieres saber qué fue lo que pasó con Vera, ya que pues, queremos ver si se atrevió a asesinar a su marido, a lo mejor también con esta mujer. Y entonces toda la historia se va a ir narrando de una forma que te sigue atrapando y que quieres saber más y más y más. Y hasta el final te vas a quedar como de, ¿eso fue? ¿En serio? Como de sorpresa, no de decepción. Y creo que esa es una parte muy importante que debe de tener un libro, atraparte para que te den ganas de leer hasta el final.
Eso es todo por hoy. Escriban en los comentarios cuál es su libro favorito o por el contrario, cuál es el libro que más odian y aborrecen. Y disfruten este Día Internacional del Libro. Hay algunos eventos que se están dando en línea en todas partes del mundo, ya que pues hay pandemia todavía y que van a ser muy buenos sobre libros, algunas conferencias, algunos eventos ahí divertidos. Cuídense mucho, yo me despido, ya saben, comenten, denle like si les gustó, compartan, suscríbanse y nosotros nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, bye.